Listo, comience. Ya. Muy buenas tardes, profesores, compañeros. Yo les voy a presentar el examen de vitamina D y paratormona. Me presento, mi nombre es Macarena Paso. No sé cómo. Dele un enter y Ahí después sí. Eso. está. A modo de introducción se puede mencionar que la vitamina D es una vitamina liposoluble que se puede obtener mediante la síntesis en la piel o a partir de fuentes dietéticas o suplementos. Pero se debe mencionar que esta también puede ser considerada una hormona, dada su obtención a través de la síntesis cutánea en presencia de exposición a la luz solar. La 25-hidroxivitamina D, calcifediol o 25-HD es la forma circulante de la vitamina D más abundante. Además, es el mejor indicador de la suficiencia o insuficiencia de la vitamina D. La vitamina D juega un papel importante en la homeostasis del calcio. Aumenta la absorción de calcio en el intestino, promueve la mineralización ósea al proporcionar calcio y reduce la actividad de la 1-alfa-hidroxilasa en los riñones y reduce la producción de PTH por las glándulas parotideas. La PTH o paratormona es producida por las glándulas parotideas, que son estructuras pequeñas y redondas que generalmente se encuentran incrustadas en la superficie de la glándula tiroides. En un estado intacto, consta de una única cadena polipeptídica que contiene 84 aminoácidos y tiene un peso molecular de aproximadamente 9.500 daltons. La secreción de PTH es inhibida por las altas concentraciones de calcio y promovida por bajas concentraciones de calcio. En cuanto al fundamento teórico de la vitamina D, como anteriormente mencioné, la vitamina D tiene dos formas moleculares con diferente función de obtención, o sea, se puede obtener de diferentes formas. La vitamina D2 se encuentra en las plantas y en suplementos de fortificación, y la vitamina D3, que proviene de la bioconversión cutánea que se genera por la radiación ultravioleta B. Ambas formas se hidrolizan a nivel hepático para obtener la 25-hidroxivitamina D. Finalmente, a través de la segunda hidroxilación enzimática a nivel renal se obtiene la 1,25-hidroxivitamina D, que es la forma biológica activa de esta. Se debe mencionar que la 25-hidroxivitamina D tiene una vida media de 2 a 3 semanas. Por el contrario, la 1,25 o 1-alfa-25-hidroxivitamina D no es un buen indicador porque tiene una vida media mucho menor. Se encuentra en menor cantidad circulante y su concentración puede ser normal o incluso alta en situaciones de déficit de vitamina D, como en consecuencia por hiperparatiroidismo secundario. En la imagen se puede observar que la previtamina D se sintetiza en la capa superior de la piel, que en la parte de la membrana plasmática de la célula epidérmica, a partir del 7-deshidrocolesterol, por la acción de la luz ultravioleta B que proviene del sol. Más tarde se produce una conversión no enzimática de la previtamina D en vitamina D3 o colecalciferol. Esta ocurre en la capa interior de la piel y se transfiere al espacio extracelular. Esta se transporta rápidamente al tejido adiposo para su almacenamiento o hasta el hígado para su activación. En la célula hepática, varias enzimas del citocromo P450, que es CIP, pueden catalizar la hidroxilación de la vitamina D3 o D2, que es la ergocalciferol. La ergocalciferol
se obtiene de la dieta al absorberse en el intestino delgado y se incorpora a los kilomicrones y luego se transportan al hígado unido a la proteína que se une a la vitamina D. El producto de esta hidroxilación va a ser esto ocurre en el hígado, va a ser la 25-hidroxivitamina D, que es la calcidiol. En esta etapa es hidrolizada nuevamente en el riñón para formar la 1-alfa-25-hidroxivitamina D o calcitriol. Esto ocurre por la enzima CYP27B1. Una vez que se obtiene la forma activa, que es la 1,25 dihidroxivitamina D, esta viaja por el resto del cuerpo a cualquier célula con receptora a la vitamina D. La producción de la 1-alfa-dihidroxivitamina en los riñones es regulada por varios factores, incluyendo el fósforo, calcio, hormona paratiroidea, el factor de crecimiento del fibroblasto 23 y la propia 1-alfa-25-hidroxivitamina D del suero. También la síntesis cutánea representa aproximadamente un 90% total de la vitamina D en plasma. Los requisitos y toma de muestra de la vitamina D en este examen normalmente es solicitado por el médico para monitorear la terapia de reemplazo con vitamina D o cuando hay signos y síntomas relacionados con la descalcificación ósea, como dolor y debilidad muscular. Se solicitan personas que se consideran como grupo de riesgo, que son aquellas mayores de 60 años que tienen contraindicaciones de exposición solar o que no se exponen regularmente al sol, gestantes y mujeres que se encuentran lactando, personas con alteraciones endocrinas, portadores de enfermedades renales o de síndrome de mala absorción, personas en tratamiento con medicamentos que pueden interferir en el proceso de formación y degradación de la vitamina. Para el examen no es necesario ninguna preparación especial, es decir, no requiere ayuno, y se suspende la ingesta de biotina y o multivitamínicos a 8 horas antes de la toma de muestra. Durante la prueba, el profesional de la salud toma una muestra de sangre venosa con una aguja pequeña y después de insertarla extrae una pequeña cantidad de sangre que la coloca en un tubo de ensayo. El tipo de muestra que es adecuada para este examen es el suero. El volumen es de 2 a 5 ml de sangre. La estabilidad de la muestra a temperatura ambiente es de 8 horas, en refrigeraciones de 4 días, en congelaciones de 24 semanas y solamente se puede congelar una vez. El contenedor que se utiliza es un tubo sin anticoagulante con gel separador, que es el de tubo amarillo que está aquí. También se le puede preguntar al paciente en momento de toma de muestra si sufre problemas óseos, si está tomando calcio, si sufre de osteoporosis o si tiene algún problema renal. En cuanto a los valores de referencia, se puede ver en esta tabla que menores a 15 nanomoles por litro hay deficiencia severa de vitamina D. De 15 a 30 hay deficiencia. De 30 a 50 hay insuficiencia. Mayores a 50 hay un estado adecuado. Mayores a 140 nanomoles por litro hay un signo de toxicidad por vitamina. Y de acuerdo al grupo de vida, se puede encontrar de 0 a 12 meses, que lo recomendable es de 10 microgramos o 400 unidades internacionales. Mayores de un año hasta 70 años es de 15 microgramos, mayores a 70 es de 20 microgramos y embarazados o en periodo de lactancia es de 15 microgramos. Como metodología utilizada en el Gold Standard, se tiene la cromatografía líquida de alta eficacia,
y espectrometría de masas, que es la HPLC-MS. Este método gold estándar para su medición en la cromatografía líquida de alta eficacia, espectrometría de masa, es una técnica que ha sido considerada la gold estándar del análisis de la vitamina D. Aunque la complejidad del sistema en las personas son solamente para personas cualificadas para su manejo, lo que no permite su uso muy extendido. El motivo de que la técnica de referencia, de por qué sea la técnica de referencia, es porque combina las capacidades de separación de cromatografía, que es HPLC, con la fiabilidad de la espectrofotometría de masa, que es la MS, mientras que la cromatografía de líquidos separa las mezclas con múltiples componentes. La espectrometría de masas proporciona una identidad estructural de los componentes individuales, con alta especificidad molecular y sensibilidad de detección. Además de los dispositivos de cromatografía líquida y espectrometría de masas, hay un sistema LC-MS, contiene una interfaz que transfiere eficazmente los componentes separados de la columna de HPLC a la fuente de ionización del espectrómetro de masa. Mientras que la fase móvil en un sistema HPLC es un líquido presurizado que analiza los analizadores de MS trabajan en vacío. Por lo tanto, no es posible bombear directamente el eludio desde la columna de HPLC a la fuente de ionización de la MS. En general, la interfaz de una parte mecánica simple del sistema LC-MS que transfiere la cantidad máxima de analito, elimina una parte significativa de la fase inmóvil de HPLC y preserva la identidad química de los compuestos separadores cromatográficamente. Como requisito, la interfaz no debe interferir con la eficiencia ionizante y las condiciones de vacío del sistema MS. Esta técnica en tándem se puede utilizar para realizar compuestos bioquímicos, orgánicos e inorgánicos que se encuentran comúnmente en muestras complejas de origen ambiental y biológico. En este precisamente es el caso del análisis de la vitamina D, donde el análisis de los diferentes metabolitos activos de la vitamina D presentan una serie de problemas asociados a sus características moleculares. Aquí se puede visualizar la máquina que se utiliza, que es la espectrometría de masa, y este es cómo funciona sus partes, cómo funciona. La metodología que también se utiliza en la radioinmunoensayo, que es RIA. Hoy en día esta técnica se utiliza para detectar y cuantificar sustancias que se encuentran en cantidades muy pequeñas y mezcladas con muchas otras. Es por tanto una técnica muy sensible y muy específica, utilizando anticuerpos de gran afinidad y se pueden detectar hasta picogramos de antígeno. El fundamento es muy sencillo. Se mezcla una cantidad constante de antígeno marcado radioactivamente y una cantidad constante de un anticuerpo para ese antígeno. Se produce la reacción entre antígeno y anticuerpo, se separa la fracción de antígeno y se ha unido de la que permanece libre. Se detecta la reactividad. Si la muestra contiene además antígeno frío, que es la que no está marcada, competirá con el marcador para unirse al anticuerpo y se obtendrá un descenso en la medida de la radiactividad. Este descenso es proporcional a la concentración de antígeno frío en la muestra que se tiene. En esta imagen, se puede ver una cantidad conocida de antígeno marcado radiactivamente
a la cual se le agrega una cantidad fija de anticuerpos específicos, y con la adición del anticuerpo antiinmunoglobulina precipitada, el complejo de antígeno está marcado con con el anticuerpo, que aquí están unidos, y esto se mide la radiación en el precipito. Se construye una curva de calibración que está aquí de color rojo, que relaciona la medida de radiactividad con la concentración de antígeno frío en la muestra. Si se realiza un ensayo en una muestra que contiene una cantidad desconocida del antígeno no marcado y se mide la radiactividad asociada a los anticuerpos, por interpolación sobre la curva de calibración se puede estimar la concentración del antígeno frío en la muestra. En cuanto a la importancia clínica, este examen normalmente es solicitado por los médicos para monitorear la terapia de reemplazo con vitamina D o cuando hay signos y síntomas relacionados a la descalcificación ósea. Cuando hay deficiencia de vitamina D, hay una hipovitaminosis D. La eficiencia de la vitamina D en el organismo son disminución de calcio y de fósforo en la sangre, causando dolor y debilidad muscular. Hay fragilidad en los huesos, osteoporosis en los ancianos, deformidad de los huesos, aumento del riesgo de fractura, raquitismo en los niños y osteomalacia en los adultos. Hay presencia de enfermedades cardíacas y artritis reumatoide. El déficit de vitamina D afecta especialmente a los huesos porque su carencia impide una absorción correcta del calcio, causando una pérdida de densidad ósea y una hipocalcemia. Los síntomas de la absorción y la producción de vitamina D se ven perjudicados en algunas enfermedades con la insuficiencia, como la insuficiencia renal, lupus, enfermedad de Crohn y las enfermedades celíacas. Por último, la deficiencia de vitamina D puede provocar que las funciones musculares se alteren y se realicen diagnósticos erróneos de patologías como la fibromialgia. También se puede mencionar que la carencia de vitamina D es fácilmente tratable tomando suplementos. En cuanto al exceso de vitamina D, hay una hipervitaminosis D. En cuanto a las consecuencias que se provocan por ese exceso, son la hipercalcemia y calcificación metastásica en las partes blandas, debilidad de los huesos, cálculos renales, arritmia cardíaca, aumento de las probabilidades en que las personas sufran episodios de confusión y desorientación, posibilidad de que se desarrolle daño en los riñones, podría estar relacionado con la aparición de problemas gastrointestinales como las náuseas, vómitos o el estreñimiento. Los principales síntomas del exceso de esta vitamina son la falta de apetito, náusea, vómito, aumento de la frecuencia urinaria, debilidad, hipertensión arterial, sed y comezón en la piel y nebrisina. Se debe mencionar aquí que el exceso de vitamina D solo ocurre debido a un uso exagerado de los suplementos de las vitaminas. La exposición prolongada al sol no produce hipervitaminosis, ya que el organismo logra regular la cantidad de la vitamina D y cuando se identifica las concentraciones óptimas, comienza la síntesis de esta vitamina por el estímulo del sol para que se interrumpa. Por lo que no hay niveles tóxicos de esta vitamina por exceso por exposición prolongada al sol. En cuanto a la PTH o paratormona, su fundamento teórico se puede mencionar que las células funcionales primarias de las glándulas paratiroides son las células principales. Estas células epiteliales producen la secreción de la hormona paratiroidea, que es la PTH, la cual circula al menos en 4 formas moleculares. En esta imagen se pueden observar las células marcadas. Está en una cápsula gruesa de tejido conectivo, el cual separa las glándulas del tejido tiroideo.
la mayoría de las personas tienen entre 4 glándulas parotiroideas, pero ocasionalmente hay más en el tejido del cuello o en el pecho. La secreción de PTH provoca la liberación de calcio en los huesos al estimular, estimular a los osteoclastos que secretan enzimas que degradan el hueso y libera calcio en el líquido intersticial. La PTH también inhibe los osteoblastos, las células implicadas en la deposición ósea, ahorrando así el calcio en sangre. La hormona actúa de tres formas para ayudar a elevar los niveles de calcio en sangre a la normalidad. 2 de estos son directos y uno es indirecto. El primero que se puede mencionar es que la PTH promueve directamente la liberación de calcio en los huesos al torrente sanguíneo. Actúa directamente sobre los riñones para reducir la eliminación de calcio en la orina al tiempo que promueve la eliminación de fósforo en la orina, y el efecto indirecto estimula a los riñones a convertir la vitamina D de la forma inactiva a la activa, lo que a su vez aumenta la absorción de calcio de los alimentos en el intestino. La célula parotiroidea monitorea las concentraciones de calcio libre extracelular a través de una proteína de membrana integral que funciona como un receptor sensible de calcio. La heterogeneidad de la PTH circulante es consecuencia de la secreción de la paratiroides de la forma intacta que la PTHI y de los fragmentos inactivos, y del metabolismo periférico de la forma intacta resulta principalmente los fragmentos amino terminal PTHN terminal y carboxilo terminal, que es C terminal, y la molécula media. La hormona intacta representa una fracción más pequeña, pero su porción aumenta cuando los niveles de calcio son bajas y disminuye cuando los niveles de calcio son altos. Solo las PTH intacta y la N-terminal poseen actividad biológica. El péptido C-terminal y la molécula media construyen el 90% de la PTH circulante. Estos fragmentos son aclarados por el riñón e hígado y tienen una vida media aproximada de 1 a 2 horas, por lo que se encuentran en mayor concentración. Una vez liberada en el torrente sanguíneo, la PTH tiene una vida muy corta. Los niveles caen a la mitad en menos de 5 minutos, y esto es debido a la captación y excreción en el hígado y los riñones. Los requisitos para esta prueba puede que no necesite ninguna preparación especial, pero se debe consultar con el médico profesional o profesional de la salud. Algunos médicos piden que ayune antes de la prueba o prefieren hacer la prueba a una hora específica. En cuanto a la práctica actual, no se requiere ayuno, y con respecto al horario es debido a que a los niveles de PTH alcanzan su punto máximo durante la hora de sueño y son más bajos durante las horas de media mañana hasta las últimas horas de la tarde. El periodo en el que se extrae la mayoría de las muestras puede haber fluctuaciones estacionales en la PTH debido a su relación inversa con la vitamina D. Se le puede también preguntar al paciente antes de tomar el examen si sufre problemas óseos, si está tomando calcio, si sufre osteoporosis o si tiene un problema renal. Durante la prueba, el profesional de la salud toma una muestra de sangre venosa con una aguja pequeña. Después, esta aguja extrae una cantidad de sangre y la coloca en un tubo de sangre. Las muestras de hemolizado no son adecuadas para este análisis. El tipo de muestra adecuada es sangre entera con EPTA. En la preparación de la muestra, el plasma se debe separar y analizar dentro de las 24 horas posteriores a la recolección de la muestra.
En cuanto a la estabilidad de la muestra a temperatura ambiente es de 8 horas, en el refrigerador es de 2 días, en congelaciones de 6 meses, almacenado, cuando es almacenado en el plasma separado a menos 20 grados Celsius, o sea, cuando el análisis se tarda más de, el plasma separado se retrasa más de 2 días, o sea, cuando está almacenado el plasma, separado a menos 20 grados. Y esto es cuando se retrasa la muestra en análisis más de 2 días. Y esta se debe congelar solamente una vez. El contenedor es un tubo conecta y el volumen de muestra es de 2 a 5 ml de sangre. Y aquí se puede visualizar el tubo morado. Los valores de referencia, se tiene la molécula intacta de 10 a 64 micro, no, eran, ay, se me olvidó la unidad, kilomicrones, algo así. Picogramos. Microgramos. Picogramos. Sí. No, era como era como muy chiquito. Es picogramos. Era más chico de... Sí, picogramos, eso. Picogramos, sí. Sí, de 10 a 65 picogramos de ese terminal, de 1 a 16 años es de 51 a 217 picogramos por ml. En adultos es de 50 a 30 picogramos partido por ml con respecto al N-terminal en suero, de 2 a 13, de 14 a 21 y en adultos de 8 a 24 picogramos por ml. Con respecto a la metodología utilizada en el laboratorio clínico, se ocupó, en esta ocasión, se realizó un kit ELISA PTH. Este es un ensayo inmunoradiométrico para la hormona paratiroidea intacta. Esto se basa en un ensayo que utiliza dos anticuerpos monoclonales, uno marcado con yodo 125 y el otro absorbido en la fase sólida ELSA. El principio del ensayo es de tipo sándwich y los anticuerpos utilizados para el sándwich reconocen la cadena biológica intacta de 84 aminoácidos de la hormona paratiroidea y los anticuerpos monoclonales específicos de la región media y la parte C-terminal de 39 a 84 de la molécula. Se absorben en la fase sólida de ELSA y los anticuerpos marcados con yodo 125 son policionales que reconocen la parte N-terminal de 1 a 34 de la molécula utilizada como trazador. El grupo de productos es de ensayo, la categoría es RIA, el rango de trabajo es de 0,7 a 1500 picogramos por ml, la muestra de suero o plasma es conecta, la sensibilidad de análisis es de 0,7 picogramos y la sensibilidad funcional es de 3. En cuanto a la importancia clínica, la secreción excesiva de hormonas paratiroideas se observa en dos formas. La hiperparatiroidismo primario, que es el resultado de la enfermedad de las glándulas paratiroideas, más comúnmente debido a un tumor paratiroideo, que puede ser un adenoma que secreta la hormona sin una regulación adecuada. La otra forma es el hiperparatiroidismo secundario. En esta situación, en la que una enfermedad fuera de la glándula paratiroidea conduce a una secreción excesiva de la hormona paratiroidea. Una causa común de este trastorno es la enfermedad renal, disminuyendo el nivel de calcio en sangre. La secreción inadecuada de la hormona provoca la hipoparatiroidismo, generalmente da como resultado una disminución de la concentración de calcio y un aumento de las concentraciones de fósforo en sangre. La causa común de estos trastornos
incluye la extirpación quirúrgica de las glándulas paratoides y los procesos patológicos que conducen a la destrucción de la glándula paratoide. El hipoparatiroidismo requiere el uso de una prueba de alta sensibilidad para poder medir los niveles de PTH que están por muy debajo de lo normal. Y eso ha sido mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Macarena.